exactamente porque habían sido alentados. Si os fijáis, el planteamiento es violar y matar, y con autorización, porque si lo hicierais así, quedaríais exentos de toda responsabilidad, y hasta el día de hoy. Poellano sigue enterrado con honores en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Por eso, siempre un particular recuerdo a estos compañeros, ¿no?, de trabajo andaluces que lo estaban ya trabajando en las aulas. Los generales sublevados también utilizaron a las tropas indígenas marroquíes como arma para sembrar el terror y estimular, ¿no?, el tema racista. Incluso algunos alcaldes franquistas elevaron quejas por los saqueos, las violaciones y demás atropellos, ¿no? Pero es que en las regiones donde triunfó el golpe, que en principio no había entonces enemigos, o en el sentido militar, ¿verdad?, en esas regiones que no hubo guerra ni víctimas de derechas, la represión fue igual y a veces más brutal que en las zonas que fueron cayendo después. Se está investigando ahora las cifras en Castilla y León y están obteniéndose datos sorprendentes. Pero en fin, en Canarias hablamos de 3.000 asesinados, Navarra 3.500, Baleares 2.000, Galicia 4.700, según los últimos, ¿no? Esto se va, sabéis, se sigue investigando. Elementos clave, hitos tremendos de esa represión, pues la matanza de Badajoz, ¿no?, en la Plaza de Toros, o el mismo bombardeo de Guernica, que el franquismo negará, y que es el primer bombardeo de una ciudad europea. Los europeos ya lo habían hecho en las colonias, pero es la primera vez que se bombardea población civil, y por supuesto fue, como bien sabéis, la Legión Cóndor nazi al servicio del objetivo de Franco, ¿no? Otros elementos que menos conocidos o que se conocen ahora más: el bombardeo del mercado central de Alicante, aprovechando que llegaba un barco lleno de latas de sardinas. Entonces la población, con el hambre, ¿no?, de la guerra, se concentra y aprovechan para bombardear. O la desbandada, ¿no?, la huida de la población civil de Málaga a Almería, bombardeados desde barcos italianos. Conocéis la anécdota del farero, ¿no?, de Torre del Mar, que será fusilado porque se le ocurrió, por humanidad, apagar el faro para ponérselo difícil a los barcos, ¿no? En fin, sabéis también del inmediato fusilamiento de los oficiales que permanecieron leales a la República, y el tema de las fosas, que merecerá un comentario aparte. Vamos a ver, ¿y por qué se pierde la guerra? Pues la guerra se pierde la República porque los franquistas reciben el apoyo internacional de los nazis alemanes, de Hitler y de los fascistas italianos de Mussolini. Esa es la clave. Es financiación, es armamento, son tropas. En la España nacional, que ellos llamaban, se apropiaron, ¿no?, de este concepto. Ondeaba la cruz gamada, se veneraba a Führer y al Duce, y se propagaba el odio contra los judíos, y era obligatorio realizar el saludo fascista. Quiero decir, son símbolos, pero que queden claros. Yo creo que en las fotos no se le ve, ¿verdad?, disgusto, ¿no?, a Franco con sus aliados. Del lado republicano, los apoyos que se esperaba tuviera la democracia española por parte de Gran Bretaña y de Francia no se producen. Sabéis que el Comité de No Intervención no solo evita la alianza, sino que evita que sea fácil abastecerse de armas a la República, ¿no? Por eso tuvimos que desarrollar pues toda una labor de información y de difusión de los crímenes que se estaban produciendo, de los cuales el Guernica es uno de los símbolos más conocidos, ¿no? Para la Exposición Internacional de París del año 37, la República le pidió a Picasso que denunciara el bombardeo, y bueno, pues nos quedó este símbolo, ¿no? La República solo va a recibir el apoyo de la URSS y de las brigadas internacionales. Si vamos al... bueno, es un mapa del cole, sí. Es importante situar la guerra dentro del contexto internacional, porque también explica las dificultades de la República. La crisis del 29 y los problemas económicos que genera han impedido el desarrollo de las reformas sociales, pero también el fracaso, ¿no? La Guerra Civil Española demuestra el fracaso de la Sociedad de Naciones para evitar los conflictos internacionales. Estamos hablando de una década de ascenso de los fascismos que se apoyan entre sí, de la esperanza
en la revolución obrera que tienen muchos trabajadores por la existencia de una URSS que ven que avanza y que no sufre la crisis económica, ¿no? Y la pérdida de prestigios de las democracias. Por lo tanto, es importante también, siquiera un momento, situar esto en el contexto internacional. Las fases de la guerra tienen su... A ver, no voy a ir a las batallas, voy a ir así lo más veloz que pueda. El inicio de la guerra es un golpe de Estado que fracasa en las ciudades, lleva a la conformación de dos zonas. Primer mapa. Los recursos territoriales, la República mantiene todas las capitales de provincia, excepto Sevilla. El ejército queda dividido, la Armada y la aviación con la República y el ejército de África, ¿no?, de la guerra colonial, los mandos superiores intermedios con los sublevados. Los recursos económicos, la República mantiene las reservas de oro del Banco de España, la agricultura de exportación y los principales focos industriales, los rebeldes, las zonas agrícolas y ganaderas. Mientras que la República tiene que pagar en efectivo el material de guerra que debe comprar al exterior, los sublevados lo pagan a crédito a Alemania y a Italia. Y por cierto, cuando Alemania e Italia sean vencidas en la Segunda Guerra Mundial, pues esa deuda no se terminará de liquidar, ¿no? Primera fase de la guerra, de agosto a octubre, tenemos primero una crisis del gobierno republicano. El levantamiento militar, ahora sí, la Segunda República no, pero ahora sí, supone un conato de revolución social espontánea, dirigida o organizada por los sindicatos, no va acompañada de una revolución política, se acepta y se defiende el marco de la legalidad republicana, pero sí es cierto que se crea en ese verano un doble poder. En el otoño, por lo tanto, se forma un gobierno sindical que acaba con esa represión espontánea de las famosas sacas en el bando republicano. Sí que es cierto que en ese tiempo, en el bando republicano, se produce esa revolución social que, por ejemplo, se aprecia en la desaparición de los signos que reflejan las diferencias sociales, ¿no? El hecho de ponerse el mono azul, ¿no?, igualarnos, ¿no?, en el esfuerzo de sostener la república. En el bando sublevado se crea un embrión de Estado. Franco establece la concentración de poderes en su persona. Bueno, los detalles de todo este asunto los hemos visto también en la película de Amenábar. En definitiva, se nombra generalísimo como jefe supremo del ejército y jefe del Estado, ya el 1 de octubre del 36. Gracias, pues, a la oportuna desaparición de Mola, Franco aparece como el jefe de la cuestión. En esta primera fase, 4 columnas marchan sobre Madrid, 2 desde Navarra con Mola, 2 desde el Estrecho a través de Extremadura, es la matanza de Badajoz, ¿verdad? La segunda etapa, de noviembre del 36 a febrero del 37, es la batalla por Madrid, las batallas del Jarama y de Guadarrama alrededor, ¿no? Es un asalto de los sublevados que queda frenado por la acción defensiva organizada por el pueblo de Madrid, los sindicatos, las brigadas internacionales y las columnas anarquistas de Durruti que vienen desde Cataluña. No se logra, por tanto, aislar Madrid y queda como símbolo de la defensa republicana. La tercera etapa, de marzo del 37 a octubre del 37, en el bando sublevado se unifican los mandos, ¿no?, la unidad política. El decreto de unificación de abril del 37 establece un solo partido, Feti de las Jons, ¿no?, Falange Española Tradicionalista, y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, ¿verdad? O sea, Movimiento Nacional en adelante. Se prohíben los demás partidos, comienza la represión en las zonas que van cayendo y la devolución de tierras y fábricas a sus propietarios y el fin de la legislación republicana en aquellas zonas que quedan bajo su control. Por el otro lado, los republicanos viven un enfrentamiento interno, hay una disparidad de proyectos que conocéis bien, ¿no? Quizás las colectivizaciones sean el ejemplo más claro de esa revolución social que se produce en el bando republicano. La CNT, ya sabéis que en ese momento es el sindicato mayoritario en los trabajadores españoles, es partidario de anteponer la revolución a la guerra y las milicias populares a
a la conformación de un ejército. Estoy simplificando porque hay que, en fin, el Partido Comunista prefiere concentrar esfuerzos en ganar la guerra y en organizar el Ejército Popular. Esto estalla en los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, ¿no? Militarmente es el momento de la campaña del norte. Se trata de sustraer a la República un territorio que es esencial desde el punto de vista económico. Los sublevados avanzan, tomando Bilbao en junio, Santander en agosto y Asturias en octubre. Mientras tanto, intentando evitar eso, los republicanos plantean una estrategia de distracción. Son las batallas de Brunete y de Belchite. Pero Franco no va a desviar tropas, no va a desviar fuerzas, se va a concentrar en la campaña del norte y por eso cae esa zona. Cuarta etapa, de diciembre del 37 a abril del 38, los republicanos toman la iniciativa con la batalla de Teruel. Se trata de recuperar una capital de provincia que va a salir mal. Los sublevados van a romper la zona republicana por Vinaroz, ¿no? Por el Mediterráneo. Se produce en esta época el primer gobierno de Franco, compuesto de militares y de monárquicos. Promulgan el Fuero del Trabajo en marzo del 38, es un programa de la Falange que deriva del fascismo italiano y de la legislación de principios del 19 de Dato, y establecen pues, lo que después conocemos, ¿verdad?, como el sindicato vertical. Quinta etapa, la batalla del Ebro. Es una iniciativa republicana para alargar la guerra, a ver si así se consigue conectar con la inminente Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sabéis que en la conferencia de Múnich las potencias conceden a Hitler, ¿no?, le hacen todas las concesiones a Hitler, de manera que la batalla del Ebro se convierte en una batalla de desgaste que deja deshecho al ejército republicano. Se produce entonces la toma de Cataluña sin apenas oposición por la marcha al exilio del gobierno y del ejército. En la zona centro, el coronel Casado da un golpe de estado contra el gobierno de Negrín. Casado y sus partidarios creen que es posible negociar con Franco. Los segundos, los que apoyan a Negrín, entre ellos el Partido Comunista, defienden la resistencia para efectivamente intentar conectarse, ¿verdad?, con la Segunda Guerra Mundial. Finalmente Madrid se rinde de manera incondicional. Ya, muy rápido, pero a ver. Por lo menos he dudado si introducir estos elementos, ¿no?, más formales, pero bueno, ahí están. Elementos que me interesa destacar porque estamos en Madrid, hombre, la batalla de Madrid, ¿no?, y la simbología del no pasarán, que todavía es un, ¿no?, de Dolores Ibarruri, que todavía es una frase de resistencia, ¿no?, para todos los pueblos del mundo. Ese momento en el que el gobierno da por caído Madrid. Tenemos periódicos en Gran Bretaña que ya estaban editando que Madrid caía. Resisten los madrileños en el Puente de los Franceses, en la ciudad universitaria, en la Casa de Campo, ahí en el Parque del Oeste, todavía están los búnkeres, ¿verdad? Recientemente ha habido una exposición, Madrid bombardeada. Este es el mapa que ellos han hecho. Hemos tratado de, por lo menos, distribuirlo así en los institutos, lo llevamos a Marea Verde, bueno, pues para que se conozca y se trabaje en las clases en los institutos de la ciudad de Madrid, porque es el primer urbanicidio de la historia europea. Y en este contexto es cuando María Teresa León y Renaud organizan la evacuación del Museo del Prado, que algunos dicen que fue una exageración. Yo creo que si vemos las bombas, estaban, ¿verdad?, muy cerca, ¿no?, del Museo del Prado. Evidentemente hay bombas, todo el barrio de Argüelles quedó destrozado, y luego, bueno, pues el tema del frente, ¿no?, el Puente de los Franceses, ciudad universitaria, y los accesos es fuego de mortero, ¿vale? Bien. ¿Qué hay de fondo y qué sirve para nuestra última sesión? Bueno, se enfrentan dos ideas de España, dos ideas que venían siendo contrapuestas y no se habían resuelto a lo largo de todo el siglo XIX, y seguro que lo habéis comentado en sesiones anteriores, ¿no? Los sublevados se llaman a sí mismos nacionales, apropiándose de la idea de España, ¿no?, de la idea de patria, pero los republicanos también tienen un proyecto para el país. Se enfrenta a una concepción conservadora, clásica en la historiografía, de imperio católico, frente a la idea de España de los republicanos, que defendía pues un Estado-nación europeo y avanzado, ¿no? Y fijaros cómo eso
no es algo que hayamos acabado de resolver. Finalmente, el parte de guerra es lo que es, ¿no? Cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Aquella película de Fernando Fernández Gómez, ¿no? Las bicicletas son para el verano, al final, ¿no? Que le explica el padre al hijo que no viene la paz, sino la victoria, ¿no? La venganza y la victoria. Por lo tanto, bueno, este mapa tampoco se ven los números. Además, cambian mucho, se intenta... Cuando yo estaba en la facultad en los años 90, todavía no se habían investigado las cunetas, todavía las cifras, no teníamos acceso a un montón de archivos. En fin, ¿cuáles son los números redondos que se suelen manejar? 500.000 de muertos en la guerra, 250.000 en el exilio, más de 100.000 en las cunetas, y sabéis que a medida que las vamos investigando aparecen más, 20.000 solo en el Valle de los Caídos. El mapa de las fosas lo han elaborado las asociaciones de recuperación de la memoria histórica. Entre el 39 y el 46 pasarán por los campos de concentración de Franco, que hizo campos de concentración, 500.000 de prisioneros. En 1946 todavía había, en el 46, todavía 140.000 prisioneros en esos campos. Además, en los campos nazis calculamos en torno a 10.000 españoles. Reabrir heridas. Vamos a ver, Franco desde el primer momento rescató a los suyos de las cunetas de la guerra. Ya en 1940, sin coste alguno para las familias, reparó a los familiares, recogió los restos y reparó a los familiares estableciendo pensiones. Primero para las familias de los militares, luego le extendió a los funcionarios civiles, a los padres de sacerdotes. Estableció ya en el año 39 el acceso preferente a la función pública para los excombatientes y sus familias, y le reservó el 80% de las plazas en los niveles inferiores de la administración. En contraste, quedaron abandonadas y anónimas las víctimas republicanas en las cunetas. Otro elemento del que se empieza a hablar ahora es del expolio económico, jamás hasta ahora investigado, y todavía en los archivos judiciales siguen siendo considerados criminales, por ejemplo, Miguel Hernández, ¿verdad? No hemos sido capaces de declarar nulo semejante condena judicial. En cambio, ya sabéis, tenemos condecoraciones pensionadas a Billy el Niño, ¿no? En fin, por eso, digo, por traerlo un poco a la actualidad, las asociaciones por la memoria histórica dicen, ¿os acordáis, no? Verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación, que es una cuestión de derecho internacional, reconocido y demandado y exigido por la ONU. Y es muy llamativo que nuestro presidente actual de gobierno en funciones, cuando procede a la exhumación de Franco, se refirió sistemáticamente a verdad y dignidad, olvidando justicia y reparación sistemáticamente, ¿eh? Esto ha sido este mismo octubre, así que hemos actualizado la presentación. Vamos a ver, ¿en qué se fundamenta la represión? En la Ley de Responsabilidades Políticas del año 39, básicamente. Se construyen esos campos de concentración, creo que son conocidos el de los Almendros, en el puerto de Alicante, o el de Albatera, habrá muchos más, el de Cuelgamuros, ¿no? Se construye este mausoleo a mayor gloria de su victoria en la guerra, con trabajo forzoso de los presos, de prisioneros republicanos. Hay más cosas, por ejemplo el canal del Bajo Guadalquivir, que va a poner en regadío buena parte de lo que era entonces marisma, se va a hacer también con prisioneros de los campos. El tren de Burgos a Madrid, la prisión de Carabanchel, el Arco de la Victoria de Moncloa, el embalse de Zorita, por citar algunos, ¿no? Son obras públicas que se hacen con trabajo esclavo. Cuando decimos que Franco tuvo su propio doctor Mengele, supongo que es por una cuestión de llamar la atención, pero es que el doctor Vallejo Nájera defendía la existencia de un gen rojo, responsable de las opiniones marxistas, hizo experimentos con prisioneros, con brigadistas en el campo de San Pedro de Cardeña, por ejemplo. Ese racismo ideológico legitimó el robo de bebés que recientemente estamos también sacando, ¿no?, a la luz pública. Es verdad que ahora en el Valle no está Franco, sigue José Antonio, siguen los restos de los republicanos a cuyas familias nadie les preguntó si querían compartir eternidad
con sus verdugos y, en fin, la exhumación si queréis, lo comentamos después. Por un lado, los campos de trabajo. Por otro lado, el exilio, el exterior y el interior, ¿no? La imagen es conocida, los niños de la guerra, evitar los bombardeos, recibir la solidaridad de la URSS, de México, etc. Pero también un exilio exterior que sale por Francia y son incluidos en los campos de las playas de Francia, ¿no? En Arles-sur-Mer. El planteamiento, bueno, pues también de ese exilio interior a través de la censura, ¿no? Especialmente, no solo es la desaparición física de Lorca o de Hernández, esa frase de Unamuno, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis, hecho realidad. Durante la posguerra, en el momento inmediatamente posterior a la guerra, vivimos situaciones de saturación carcelaria, de fusilamientos en la cárcel de Ventas de Mujeres, ¿verdad? Las 13 Rosas, ahora vilipendiadas, ¿no? De una absoluta desfachatez, ¿no? El robo de niños empieza a las presas, se calculan unos 31.000 bebés robados, al principio para educarlos en los valores de la Nueva España, luego ya por puro negocio, con la intermediación de aquella iglesia. Los desaparecidos en las cunetas no es solo el hecho de no tener identidad, no tener el derecho a la identidad, sino de impedir el duelo de las familias, ¿no? Por otro lado, decía la escuela fusilada, la escuela es por completo, maestros y maestras son depurados, tienen que demostrar su inocencia, son a priori juzgados como culpables, y luego pues en la universidad los exámenes patrióticos que van a hundir el nivel de la Universidad Española. Pero son también los delatores, las listas empresariales, la exclusión del racionamiento a las familias de los vencidos. Mirad, estuvimos en estado de guerra vigente hasta 1948 y se impusieron hasta 11 estados de excepción después. Primero empezó el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo, que funcionó entre el año 40 y el año 63, momento en que se creó el Tribunal de Orden Público, el famoso TOP, antepasado inmediato de la Audiencia Nacional actual. Juzgó el TOP a más de 50.000 personas, un 70% de clase trabajadora. Era un sistema torturador, que lo fue siempre, sistemáticamente en toda España, ¿vale? Desde los 60 la represión se hace más selectiva, si queréis más clasista, pero reprime hasta el final. La famosa extraordinaria placidez de la que habló el exministro Mayor Oreja,